This is the port of New York. To the traveler, it's a familiar, ever-impressive skyline. To the newcomer, it's a symbol of hope. To the merchant, it's the biggest, busiest seaport in the world. But to others, it's a battleground. And a battle is constantly waged against illicit traffic in contraband and against the unknown forces who deal in the most dangerous of all contraband, narcotics. Bienvenidos a La Esquina Podcast, su programa sobre crónica negra y crimen organizado que hoy presenta su tercer episodio titulado La muerte de un don. En esta ocasión recorreremos las calles de Nueva York en busca de una de las figuras más importantes de la Cosa Nostra americana, el legendario jefe de la familia Gambino, Big Paul Castellano. Concluiremos, además, el repaso por la vida del mafioso siciliano Tommaso Buscetta y conoceremos algunos detalles del caso que inspiró la serie Unsolved. Empezamos. The FBI has mobilized its every resource to aid honest law enforcement officers in their war on crime. We know gangsterism is returning. Big Paul Castellano es una figura clave para entender el alcance y la influencia de la Cosa Nostra en la historia política y económica de los Estados Unidos. Castellano entendió desde muy joven que el campo de batalla de la mafia no eran las calles, sino la economía. Los Gambino controlaban de facto los mercados inmobiliarios, los textiles, los sindicatos, los transportes aéreos. Si un neoyorquino alquilaba una casa, compraba un billete de avión o un pañal para su hijo, Paul se llevaba una parte. Ejecutivos de grandes empresas, abogados, contables, inversores, todo un ecosistema criminal propio de los años de la prohibición que los agentes del FBI llamaron la Corporación Gambino. Giuliani, fiscal del Distrito de Nueva York, dijo una vez que ya era hora de que la policía se organizara como lo hacía el crimen. Desde luego, los respetables miembros de la comunidad empresarial llevaban años de ventaja a las fuerzas del orden. Ya lo dijo Carlo Gambino, jueces, abogados, políticos, todos necesitan un permiso para robar. Nosotros no lo necesitamos. Most of them turned out to be unhealthy. The farmer died from natural causes. The Swede and Blinky Franklin were both killed. You know who else was in the gang? You were. Constantino Paul Castellano, este es el verdadero nombre del personaje que nos ocupa hoy. Este hombre nace en Brooklyn, Nueva York, un 26 de junio de 1915 en el seno de una familia de migrantes sicilianos. Giuseppe Castellano, su padre, le introduce en el negocio de la lotería ilegal hasta que en la década de los 40 es el propio Castellano el que se convierte en un miembro oficial de la familia Mangano, que es el antecedente inmediato de la familia Gambino. Cambiará de nombre con el asesinato de Albert Anastasia en una barbería de Nueva York. Allí comienza, en la familia Gambino entonces, a escalar puestos en la organización hasta llegar incluso a convertirse en el hombre más joven en acudir a la reunión de la Comisión de las Familias celebrada en Apalachin en 1957, una de las más importantes de la historia de la Cosa Nostra, puesto que una vez que se descubre que se reúnen allí los jefes de las familias, se puede demostrar también la existencia de la mafia, algo que aunque ustedes no puedan ni imaginar, se negaba desde hacía muchas décadas por parte sobre todo del FBI. Y también, evidentemente, del Departamento de Justicia. A finales de los 70, concretamente en 1976, Castellano asume la jefatura de los Gambino.
En ese entonces la situación de la familia es muy complicada. Por un lado tienen la presión policial y por otro hay unos constantes desacuerdos con miembros de bastante relevancia. Pensemos además que en aquellos años Rudolph Giuliani había iniciado una de las mayores ofensivas contra la mafia que se recordaban desde los tiempos de Bobby Kennedy. El objetivo de este joven fiscal del distrito, que después sería alcalde de Nueva York y, si no me equivoco, todavía sigue pululando por los despachos de la Casa Blanca, eran los miembros del órgano de la Comisión de las Familias de la Cosa Nostra. Es decir, su objetivo era el núcleo duro del poder de la mafia en los Estados Unidos, entre los que se encontraban, por supuesto, Paul Castellano, Big Polly. Y aquí es donde además entra en juego una particularidad de esta época, de comienzos de los años 80. Estamos también más o menos situados en torno al año 83, durante la presidencia de Ronald Reagan. Es el momento en el que se empieza además a aplicar este elemento que hemos comentado, que es la ley RICO, o ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas. Si ustedes han visto Los Soprano, observarán que, no sé si concretamente a mitad de la temporada, no sé si es la temporada 1 o 2, que Tony le dice a su psiquiatra: sueño con la ley RICO. No sé si Castellano soñaría o no con la ley RICO, pero desde luego algún dolor de cabeza yo estoy seguro que le causaría a él y a otros muchos, a todos los jefes de la familia, desde luego. Algún día entraremos, creo, a hablar de las particularidades de esta ley. Es un instrumento jurídico que desde luego no solo es novedoso para la Cosa Nostra, sino que además se ha aplicado en otros casos. Por ejemplo, estoy pensando que hace unos años se aplicó en aquella trama de corrupción de la FIFA. Es decir, no está únicamente pensada esta ley para organizaciones criminales, sino también para organizaciones corruptas, organizaciones de las esferas legales de la economía. Entre los personajes que además de la ley RICO le causan dolores de cabeza a Castellano, se encuentra un joven caporrégimen de Brooklyn llamado John Gotti, que, desoyendo las órdenes de Castellano en 1976, inicia su propio negocio de tráfico de heroína, lo que a comienzos del 83, es decir, en esta misma época, se traduce en varias detenciones contra miembros de su banda y en la entrega por parte de la Fiscalía de unas cintas en las que Angelo Ruggiero y Gotti no solo reconocen que trafican con Bavania es heroína, sino que además insultan abiertamente a Castellano, lo cual significa, y se lo digo desde ya, la sentencia de muerte para estos dos hombres. Si Castellano se entera de que le están insultando, de que ponen en duda su poder y sobre todo de que han desacatado una orden directa, como es no trafiquen con heroína, y trafican con heroína, pongan ustedes por seguro que estos dos hombres iban a caer. Vamos a escuchar una de esas cintas. If you two never bother with me again the rest of my life, I ain't giving up that stuff. I can't. That's why I said to you before, you don't understand what the Nostra means that the boss is your boss. You understand? Este que dice Cosa Nostra significa que tu jefe es Saniello Della Croce. Un hombre que había competido con Castellano por la jefatura de la familia y que entonces trataba de retener el mayor tiempo posible las cintas que hemos mencionado para evitar ese desenlace fatal de Gotti y de Ruggiero. A comienzos de 1985, Castellano ha de lidiar por un lado con las acusaciones federales en el caso de la comisión y por otro con las tensiones acumuladas dentro de la familia Gambino, que cada día están más presentes. De hecho, la plana mayor de los Gambino comienza a reunirse a espaldas de Castellano mientras él imagina un futuro fuera de la mafia. Él está planeando su retiro para entonces. Evidentemente tiene que haber un jefe, por lo que postula a su hombre de confianza, Thomas Bilotti, como futuro candidato.
Esto no hace más que empeorar las cosas. La verdad es que en el otoño de ese mismo año, Big Paul ordena la disolución de la banda de los Gotti y la reubicación de sus miembros en distintas crews de los Gambino, desencadenando, sin saberlo, el inicio de la conspiración para matarle. De hecho, en 2 meses, entre octubre y noviembre del 85, Gotti comienza a reunir un número considerable de apoyos dentro de la familia. Lo encuentra en un personaje extraordinario, dicho sea entre comillas, de la familia Gambino, Sammy the Bull Gravano, que además hasta entonces se había mantenido neutral. Fíjense que fuera de la familia, porque para matar a un jefe van a necesitar el consenso de las 4 restantes familias de Nueva York, lo encuentra en un amigo de Castellano como es Vincent Chin Gigante, que, como se dice popularmente, es un hombre para darle de comer aparte. Ojalá un día podamos dedicarle un episodio a la esquina, a él y a Sammy de Bull Gravano. A comienzos de diciembre del 85, De la Croce muere y acelera aún más, digamos, el proceso de degradación del pacto de no agresión que tenían Gotti y Castellano. De hecho, esas viejas cintas de las que hemos hablado y que De la Croce retuvo, comienzan a circular y ahí Gotti es donde realmente decide atacar primero, a sabiendas de que si no lo hace, él es el que podría acabar muerto. De hecho, Gotti y Gravano, esta pareja es extraordinaria porque idean un plan que es un plan sencillo, consiste en convocar a Castellano a una reunión en el Sparks Steak House de Nueva York con un capitán de la familia Gambino, con Frank DiCicco, un hombre clave también en esta conspiración, y en ese mismo plan está el atacarle, el emboscarle antes de que pueda entrar en el restaurante. A priori pueden ustedes pensar que es un plan sencillo, pero en realidad no lo es, porque el Sparks Steak House está en el 210, lo estoy diciendo de memoria, a lo mejor me equivoco, en el 210 de la calle 46, a unos metros del edificio de Naciones Unidas y en una de las zonas más transitadas de Nueva York. Para ejecutar este plan convoca a algunos de sus mejores hombres. Les voy a leer unos nombres: Vincent Artuso, Salvatore Scala, Edward Lino, John Carneglia, Leonard Di Maria, Dominic Pizzona, Angelo Ruggiero, Anthony Rampino y uno que les va a sonar familiar, Richard Kuklinski, que aunque no formaba parte de la familia Gambino, era un habitual. Escuchen ustedes el episodio 2 y entenderán por qué. Los tiradores, los torpedos, que es el nombre técnico, se disfrazan con gorros rusos y gabardinas grises, todos iguales, para no ser identificados en el momento en el que cometan el atentado, y esperan durante horas la llegada de Castellano. Hay que pensar que esa tarde Castellano estaba haciendo unas compras navideñas. Hacia las 5:30 de la tarde, Bilotti detiene el Lincoln negro de Castellano y antes de que puedan darse cuenta, los hombres de Gotti han rodeado el coche y comienzan el ataque. Castellano y Bilotti caen muertos casi al instante. De hecho, Castellano recibe 6 disparos en la cabeza, en el cuello y en el pecho. Ustedes podrán comprobar la ferocidad del ataque en algunas de las fotografías que hemos colgado en redes sociales. La muerte de Castellano llenará titulares durante varias semanas y comenzará a ser conocida por la prensa como el Gran Golpe o el genocidio. De hecho, se compara con las muertes, por ejemplo, de personajes como Albert Anastasia o Carmine Galante, aunque bajo mi punto de vista la más espectacular, la más cinematográfica, es la del hombre que hoy nos ocupa, de Paul Castellano. Hablando de cine, si ustedes quieren conocer algo más sobre la figura de Castellano, les recomiendo que recurran directamente a todas aquellas películas, documentales, libros que narren el ascenso al poder de John Gotti, puesto que no hay demasiado sobre la biografía de Castellano. Les voy a hacer una pequeña lista. La película Gotti, de 1996, del director Robert Harmon; Witness to the Mob,
que además retrata la vida de Sammy de Bulgravano, este personaje que habíamos mencionado antes, del año 98. Esta es del director Tadeusz O'Sullivan, y Padrino entre padrinos, dirigida por Dwight Little, y esta sí cuenta un poco más la vida de Castellano, se ocupa de su figura más que del ascenso de Gotti. Estas tres son imprescindibles, pero si ustedes son un poco más de libros, pues les recomiendo Paul Castellano, Mafia Godfather. Este libro es de Sarah Thompson, no es nada fácil de encontrar, pero desde luego es un documento que merece la pena, si lo encuentran, que lo lean, porque van a entender muchas de las cosas que a lo mejor han quedado descolgadas a lo largo del programa. Y uno que a mí me encanta, Post of Bosses, de Andrew Curins y Joseph O'Brien, que fueron además exmiembros del Escuadrón Gambino. Cuando lo escribieron ya estaban retirados, pero es un libro extraordinario. Conocen pulgada a pulgada toda la mafia de Nueva York, pero en particular la familia Gambino, y en particular también la vida de este hombre. A mí me gustaría dedicar un episodio exclusivamente a este libro porque es extraordinario. He de advertirles que hemos abordado solo una parte de la vida de Castellano. De hecho, he omitido algunos detalles de su vida personal. Por ejemplo, en aquellas cintas de las que hemos hablado, aparecía una relación secreta con su asistenta, con Gloria Olarte. Tampoco hemos abordado, en términos más académicos, por ejemplo, el verdadero relevo generacional que se produce en aquella época, de los 70 a los 90. Hay un cambio en la jefatura de todas las familias de la Cosa Nostra que probablemente explique muchas cosas de las que hoy suceden. Tampoco hemos hablado, por ejemplo, del papel de los Sips, de los sicilianos, en el tráfico de heroína, con los que la familia Gambino y los Bonanno tenían tan buena relación. En fin, seguiremos investigando. Antes de finalizar este monográfico, me gustaría comentar una anécdota, y es que durante la preparación de este episodio fue asesinado en las calles de Nueva York el supuesto jefe de la familia Gambino, Frank Cali, alias Frankie Boy. Hacía 35 años que no mataban a un jefe, y el antecedente inmediato es el hombre que hoy nos ha ocupado este espacio. Lo dicen los expertos, la mafia no ha muerto, simplemente ha cambiado de aspecto. The big shot, the guy who knew all the angles. Look at me, ducking down alleys, hiding from cops, getting pushed around by everybody because I'm a three-time loser. Echar los gusanos es una expresión que los mafiosos de Sicilia utilizan para referirse a una confesión completa. Confesión como la que hizo Tommaso Busetta, Don Masino, nuestro boss de los dos mundos, al juez Giovanni Falcone. Hoy concluiremos nuestro particular recorrido por la vida de Tommaso Busetta en compañía de nuestro colaborador, investigador del fenómeno de la mafia siciliana por más de 3 décadas. En nuestra última charla, si mal no recuerdo, mencionamos la estancia de Tommaso Busetta en América y los supuestos nexos que este tenía con la llamada Pizza Connection. A mí me gustaría que volviéramos al tema. ¿Qué ocurrió en aquellos años? Bueno, como ya hemos comentado, Tommaso Busetta siempre negó, obviamente, que sus exitosas pizzerías fueran tapadera y parte de ninguna red de tráfico de heroína. Bueno, habrá que creerle porque nunca hubo pruebas de lo contrario. Lo cierto es que en 1970, tras unos años en Nueva York, las autoridades norteamericanas expulsaron a Tommaso Busetta de Estados Unidos y se marchó a Brasil, concretamente a la región de Sao Paulo, donde se instaló. Allí se casó con Cristina de Almeida Guimarães, una brasileña, hija de un acaudalado abogado y hombre de negocio brasileño. Pero esta vida, aparentemente alejada de la Cosa Nostra siciliana, no le duró a Tommaso demasiado, porque en 1972 lo detuvo la policía brasileña atendiendo a una petición de extradición de la justicia italiana que le requería para cumplir los 10 años de prisión impuestos en ausencia por el delito de contrabando y asociación ilícita que, como recordarás, le habían imputado en 1956
y que había motivado aquella retirada del pasaporte que recuperó en 1961 por recomendación de un diputado de la Democracia Cristiana. Una vez que estuvo detenido en manos de la temida DOPS brasileña, el Departamento de Orden Político y Social, una policía política de la dictadura militar que hubo en Brasil en aquellos años, entre 1968 y 74, como ellos sabían que Tommaso Busetta estaba bien situado en Brasil, tenía relación con este acaudalado hombre, el suegro, y que las autoridades italianas lo buscaban por su pertenencia a la mafia siciliana, lo torturaron salvajemente para sacarle información y seguramente dinero también. Así que le aplicaron descargas eléctricas, le arrancaron las uñas, lo tuvieron durante horas atado a un poste al sol, encapuchado. En fin, le hicieron salvajadas, pero Tommaso se mantuvo firme y no soltó ni una palabra sobre los asuntos de la Cosa Nostra siciliana. Es decir, respetó la ley del silencio, la omertà. Finalmente lo extraditaron a Italia y en diciembre del 72 ingresó en la conocida prisión de Ucciardone de Palermo, que entonces popularmente se la conocía por el Gran Hotel Ucciardone, porque en fin, los mafiosos allí prácticamente eran los dueños de la prisión y hacían lo que querían. Y allí ingresó para cumplir la pena por el delito por el que estaba siendo buscado. Y retomando el tema del tráfico de heroína, cuéntanos qué papel jugó la heroína por parte de la Cosa Nostra en este periodo de la vida de Tommaso. Bueno, la comisión o cúpula de la mafia siciliana, que se había reconstituido en 1974 aproximadamente, tras la guerra de los años 60, había autorizado el tráfico de heroína, pero la autorización fue a título particular de cada familia, es decir, cada jefe de familia decidía si traficaba o no su familia y qué miembros de la misma podían dedicarse al tráfico. Así que a principios de los 80 estaba en pleno auge el tráfico de morfina base, que lo traían de países asiáticos para refinar, elaborar heroína, ¿no?, en laboratorios que la mafia había instalado por toda Sicilia. El tradicional contrabando de tabaco pues pasó a ser un negocio residual ante la enorme diferencia de ganancias que había entre uno y otro negocio. El negocio de la heroína por aquellas fechas se adquirió tal envergadura que, según fuentes de la DEA norteamericana, a principios de los 80 la mafia siciliana era la proveedora nada menos de casi la tercera parte de la heroína que entraba en Estados Unidos, unas 4 toneladas anuales, que habían sido refinadas previamente en laboratorios de la isla, es decir, de Sicilia. En términos generales, el panorama que Tommaso Busetta se encontró en Palermo en el verano de 1980, cuando él había obtenido la libertad vigilada por un juez que se la concedió en Turín, donde estaba ingresado en una prisión, en una localidad cercana a Turín, en Cuneo. Él vio la situación que había un ambiente de euforia enorme por las descomunales ganancias que proporcionaba el tráfico de heroína, pero también existían unas enormes tensiones, inevitables además, que todo ello causaba entre las familias. Si mal no recuerdo, aquí entran en juego 2 personajes clave en la historia de la Cosa Nostra. Cuéntanos, ¿quiénes son estos hombres? Efectivamente, hay 2 personajes que seguramente nuestros oyentes habrán oído mucho hablar de ellos. Porque ¿quién no ha oído hablar de Salvatore Riina, más conocido por Totò Riina, apodado El Corto, y de Bernardo Provenzano, tío Vinu para los suyos, ambos ya fallecidos en prisión precisamente en 2017 y 2018. Los corleoneses, los Terroni, los Vidani, los Terrones, los campesinos, como despectivamente llamaban las familias de Palermo a los corleoneses, ya habían comenzado hacía tiempo su asalto astuto y sigiloso al poder absoluto de la Cosa Nostra. Y desde hacía años habían desplegado una estrategia
inteligente de hacerse con el control, detentado desde siempre por la familia de Palermo, que es la capital de la isla y por tanto donde estaban las mayores y mejores posibilidades de ganancia de todo tipo, y el centro del verdadero poder político y empresarial. Y el primer paso que habían desplegado los corleoneses fue aislar a estas familias de la capital del resto de las familias de Sicilia, para lo cual habían ido eliminando sucesivamente a todos los capos provinciales leales a las familias palermitanas. Y así fueron cayendo los padrinos de las localidades de Catania, Trapani, Caltanissetta, Agrigento, etc. De modo que cuando Tommaso Buscetta hubo calibrado bien la explosiva situación de la Cosa Nostra en aquellos meses del verano de 1980, estoy casi convencido que se volvió a acordar del sabio dicho siciliano que dice: agáchate, junco, hasta que pase la riada. Dicho que ya le había empujado en 1962 a abandonar la isla. Ahora la situación general y la correlación de fuerzas enfrentadas le aconsejaron otra vez al astuto e inteligente Tommaso no quedarse en la isla y tomar posiciones con quienes él ya veía claramente que iban a ser los perdedores en la guerra de exterminio que los temibles Terroni de Corleone ya habían comenzado a emprender. Y tras unas agradables navidades, el caso es que, refugiado en una mansión lujosa de un amigo suyo frente al mar, decidió abandonar Sicilia y el 2 de enero de 1981 tomó un vuelo a París y de allí a Río de Janeiro. Nunca más volvería Tommaso Buscetta a pisar Sicilia, siendo ya un hombre libre. Llegados a este punto de la vida de Tommaso, entiendo que la facción de los corleoneses seguía unas directrices marcadas, una línea estratégica. Voy a preguntarte una obviedad, pero ¿qué tenían estos hombres de Corleone contra Tommaso Buscetta? Bueno, pues en realidad como tener contra él, como cuentas pendientes concretas contra él, no tenían ninguna. Pero los corleoneses, Riina y Provenzano, ellos sabían que Tommaso Buscetta estaba alineado con quienes consideraban sus enemigos. Aunque solo fuera formal y partidariamente, pero en su lógica de guerra de exterminio, no se olvidaron de él, aunque no tuvieran nada concreto contra él. Y aunque estuviera a miles de kilómetros de distancia, o estaba en Brasil, ellos sabían que Tommaso Buscetta era una persona de gran influencia y prestigio entre los hombres de honor, y en su estrategia lo que querían era aniquilar cualquier posibilidad, por muy remota que fuera, de una reacción contra sus planes de asalto al poder. Y en esta línea estratégica de aniquilación que desplegaron Riina y Provenzano, la verdad es que Tommaso Buscetta sufrió unas consecuencias familiares terroríficas. Perdón, ¿consecuencias familiares en qué sentido? ¿Nos puedes contar un poco más? Pues mira, voy a hacer un breve resumen de lo que le ocurrió en este aspecto. En 1982 desapareció en Brasil sin dejar rastro su cuñado y amigo Horacio Guimarães. Obra con toda seguridad de los corleoneses, pues esa forma de eliminación, lo que se llama la lupara bianca, era muy inusual en Brasil. Sin embargo, es la forma tradicional y preferida de la Cosa Nostra siciliana, hacer desaparecer a una persona. Posiblemente lo que ocurrió fue que intentaron que el cuñado, Horacio, les ayudara a tender una emboscada, una trampa a Tommaso para eliminarlo. Por la razón que sea, no le salió bien el plan y lo hicieron desaparecer. Además, precisamente en aquellas fechas, apuntando a la autoría de los corleoneses, Gaetano Badalamenti, el padrino de la familia de Cinisi, una población cercana a Palermo, contrario a los corleoneses aparentemente, por lo menos eso parecía, viajó a Brasil para ofrecerle a Tommaso Buscetta que encabezara una contraofensiva contra los corleoneses. Además, viajó 2 veces. Tommaso Buscetta rehusó en las 2 ocasiones y mi opinión personal es que Badalamenti posiblemente fuera en realidad un enviado de Riina y Provenzano para atraerlo a una emboscada en Sicilia. Pero claro, si algo distinguía a nuestro personaje era su astucia y desconfianza, ¿no?
y además un profundísimo conocimiento del modo de actuar de la mafia siciliana. La desaparición de su cuñado fue solo el inicio de esta terrible tragedia familiar suya, porque en septiembre de 1982 desaparecieron en Palermo sin dejar rastro sus dos hijos, Antonio y Benedetto Busetta. Ese mismo año, y concretamente el 26 de diciembre de 1982, en la pizzería de Palermo que pertenecía a la familia Busetta y que la administraba Giuseppe Genova, su yerno de Tommaso, entraron dos sicarios y lo acribillaron a tiros. Además, acribillaron también a dos sobrinos suyos, a Antonio y Horacio D'Amico, dos chavales de 20 y 22 años. Y 3 días después, en el mismo mes de diciembre, es decir, el 29 de diciembre de ese año, del 82, entraron dos sicarios en el negocio de cristalería y de vidrios que tenía la familia Busetta en Palermo y asesinaron a tiros a Benedetto y Vincenzo Busetta, es decir, el padre y hermanos de Tommaso Busetta. Tras la masacre familiar, que además mataron a bastantes más familiares, ocurrió un hecho que sería el comienzo de un hito en la historia de la mafia siciliana y que determinaría el resto de la vida de Tommaso y le daría la impronta emblemática que este hombre tiene en la historia de la Cosa Nostra siciliana. Y es que en la mañana del 24 de octubre del 83, cuando él llevaba a sus hijos al colegio en Sao Paulo, le detuvo la policía brasileña en cumplimiento de una orden internacional de detención de las autoridades italianas, porque, como recordará, él era prófugo por quebrantar la libertad vigilada que había obtenido en Turín en 1980. Lo trasladaron a Río de Janeiro, ingresó en prisión, allí estuvo hasta que el 3 de julio del 84 un tribunal de Brasil le concedió la extradición a Italia y en aquel mes precisamente Tommaso Busetta tuvo ya su primer encuentro con el juez Giovanni Falcone, que acudió a Brasil para interrogarlo, pero en este primer encuentro aún no había decidido colaborar con la justicia italiana a Tommaso. He podido leer algo sobre un intento de suicidio, ¿esto es cierto? Pues sí, eso es cierto, Marcos. El 7 de julio del 84 lo trasladaban desde la cárcel de Río de Janeiro al aeropuerto para llevarlo a Italia, y Tommaso Busetta intentó suicidarse. Intentó suicidarse tomándose una ampolla de estricnina que siempre llevaba consigo, posiblemente por temor a caer vivo en manos de los corleoneses. Obviamente el traslado se suspendió y una vez que estuvo medio recuperado, aún enfermo incluso, emprendió el viaje conducido por los policías italianos a Roma el 14 de julio del 84. Y precisamente durante el vuelo, y además de forma sorpresiva, comunicó a uno de los policías que lo custodiaban que cuando llegara a Italia él diría todo lo que sabía de la Cosa Nostra, precisamente además al juez Giovanni Falcone. Efectivamente, así ocurrió. Cuando llegó a Italia, él pidió hablar con el juez Falcone y el 16 de julio de 1984 Tommaso Busetta comenzó a declarar, pero advirtió al juez Falcone que desde ese momento en que él empezara sus declaraciones sobre la Cosa Nostra, se abría una cuenta pendiente con la organización que solo se cerraría con la muerte de ambos. Porque primero intentarían matarle a él y luego irían a por Falcone. A raíz de sus revelaciones al juez Falcone se dictaron nada menos que 366 órdenes de detención contra miembros de la mafia siciliana. Aquella ofensiva de algunos magistrados palermitanos, encabezados por Falcone y Borsellino, entre otros, dio lugar al famoso maxiproceso y abrió una brecha sin precedentes en la Cosa Nostra siciliana. Con la aparición, además, de un fenómeno inédito entre 1984 y 1987, que fue el de los pentiti, los arrepentidos, algo inaudito en las filas de la mafia siciliana.
La colaboración de Tommaso con las autoridades judiciales no se limitó a lo que dio lugar al maxiproceso, sino que continuó en el tiempo. Él testificó en el maxiproceso y posteriormente, para destapar las conexiones y connivencias de la mafia siciliana con la clase política y empresarial, llegó a testificar el 16 de noviembre del 92 ante la Comisión Antimafia del Parlamento italiano. Respecto al último periodo de vida de Tommaso Buscetta, ¿qué le ocurrió? ¿Qué le deparó el destino a nuestro boss de los dos mundos? Además, quería hacer primero una pregunta más personal. ¿Nos podrías recomendar algún libro que tú consideres que haga justicia a la figura de Tommaso Buscetta? Bueno, en cuanto a lo primero, ¿qué fue de él? Bueno, pues Tommaso Buscetta, tras su colaboración con los jueces italianos, fue trasladado a Estados Unidos porque colaboró con la justicia norteamericana a raíz de su colaboración con la justicia italiana, que provocó investigaciones en Estados Unidos y algunas detenciones, y se acogió al programa de protección de testigos. Este hombre falleció en Nueva York de cáncer el 4 de abril del año 2000 a los 72 años. Y en cuanto a la recomendación que me pides de lectura, pues yo sugiero dos títulos que para mí son muy buenos. Uno es Crónicas de la Mafia, del periodista Íñigo Domínguez, corresponsal durante años en Italia, un gran conocedor de la política italiana y sus implicaciones con la mafia. Para mí es de lo mejor que he podido leer sobre la Cosa Nostra siciliana. Y el otro título es Cómplices. Es una obra conjunta de Lirio Abate y Peter Gómez, dos prestigiosos periodistas y expertos en el tema que nos ocupa. Además, sugiero que, si son leídos, se hagan por este orden que los he citado, porque resultan muy útiles para comprender el fenómeno de la mafia siciliana en su globalidad y la importancia de la figura de nuestro personaje Tommaso Buscetta. Y sobre todo sus palabras finales, la mafia ha vinto, que he reproducido. La mafia ha vencido. Decía Lao Tse, diferentes en vida, iguales ante la muerte. Gracias por tu ayuda, compañero. Gracias a vosotros, Marcos. Hasta la próxima charla en la esquina. Allí nos veremos. I am Mike Tyson, a professional fighter. You can keep drugs out of your life and knock them out of society by saying no. Say no to drugs. That's just me, W.I.G. Competition river ever since 13. Used to steal clothes, I was considered a thief until I started hustling. Christopher Wallace y Tupac Shakur fueron asesinados en 1996 y 1997 en circunstancias muy similares. Años y años de investigación de varios departamentos de policía no han podido determinar la causa ni tampoco la autoría de ninguno de los dos crímenes. Hoy en La Otra Esquina hablaremos de la serie Unsolved, dirigida por Anthony Hemingway y estrenada en Netflix el pasado año 2018. La serie muestra al espectador a lo largo de 10 episodios las investigaciones llevadas a cabo por los detectives Russell Poole y Greg Kading en el año 97 y 2006, respectivamente. Además, nos traslada dos preguntas fundamentales. Por un lado, ¿qué relación existe entre los asesinatos de Biggie y de Tupac? Y por otro, ¿qué papel jugó la policía de Los Ángeles en las muertes de estos dos artistas? Unsolved basa su argumento en libros como Chaos Merchant de Michael Douglas y Russell Poole y Murder Rap de Greg Kading. Además, recupera elementos del cine de John Silverton o Boaz Jackin con un estilo similar al de títulos como Fresh, Poetic Justice, Infierno en Los Ángeles o Los Chicos del Barrio. Ahora, para profundizar un poco más en el caso, vamos a escuchar la voz de dos artistas de la música urbana que han tenido la amabilidad de respondernos a la pregunta de cuáles creen ellos que son las causas del asesinato de Biggie y de Tupac. Pues acerca del caso de Biggie y de Tupac, creo que los utilizaron como cabezas de turco. Fueron los que se quitaron del medio, en cierta forma, para dar un toque desde arriba, ¿no? A gente que se estaba haciendo multimillonaria, ¿no? Como Puff Daddy o Suge Knight.
Entonces realmente, bueno, pues los gobiernos también quieren tener todas esas cosas como en orden y a veces pues, pero sí, generan también como un enfrentamiento mediático. La guerra la crearon los medios en cierta forma, pero bueno, eso está por demostrarse todavía, ¿no? Yo lo veo más sencillo que todo eso. Son dos figuras, tanto Pac como Biggie, que estaban empezando a mover muchísima cantidad de gente, muchísima cantidad de dinero, que no olvidemos que en los 90 la industria de la música estaba muy fuerte y al fin y al cabo eran dos personas que estaban empezando ya a ser ingobernables, tanto por el dinero que estaban haciendo como el interés que estaban generando en todo el mundo, etcétera. Así que yo pienso que seguro que habría algún interés, al fin y al cabo siempre todo es dinero, habría algún interés de dinero por ahí, que es todo mucho más sencillo que al final lo que nos quieren pintar. Esa es mi opinión, porque al fin y al cabo en este caso tampoco son opiniones, no podemos decir nadie una verdad absoluta. Bueno, muchísimas gracias a Calogero de TP Familia y a Israel B por contestar tan amablemente a esa pregunta que por otro lado es muy compleja. En cualquier caso, fuera un ajuste de cuentas, fuera una conspiración, fuera una rencilla personal, creo que tienen que ser ustedes mismos los que juzguen qué ocurrió allí. Mientras tanto, nosotros seguiremos tratando de dar respuesta a la pregunta de quién mató a Christopher Wallace y a Tupac Amaru Shakur. I killed Dietrichson. Me, Walter Neff, insurance agent, 35 years old, unmarried, no visible scars. Until a while ago, that is. Yeah, I killed him. I killed him for money and for a woman. Queremos dar las gracias a todos nuestros oyentes y a todos los que nos siguen en las redes sociales en @laesquinamedia en Facebook, Twitter e Instagram. Les esperamos en el próximo episodio de La Esquina, donde, como ya saben, siempre son bienvenidos.